Bienvenidos a otro video en su canal predilecto sobre la vida acuática. En el tema de hoy veremos manipulación del dimorfismo sexual en las tortugas de agua dulce. En el reino animal es común que se presenten diferencias físicas entre los machos y las hembras de la misma especie. A la presencia de estas diferencias se les llama dimorfismo sexual. En general, estas diferencias de aspecto entre diferentes sexos son más notables en los mamíferos y en algunas especies de aves. En el caso de los reptiles, no siempre es fácil distinguirlos, como ocurre con las tortugas a la hora de distinguir entre una tortuga macho y una tortuga hembra. Para esto existe un mecanismo de determinación sexual. Este se lleva a cabo en 4 etapas. En la primera, se determina el sexo genético a partir de unión de un óvulo y de un espermatozoide. En la segunda, que ocurre en el periodo de incubación con el desarrollo del embrión y en una etapa muy específica, se lleva a cabo la diferenciación de su gónada en ovarios o testículos, que posteriormente definirán los genitales internos y externos correspondientes. La tercera etapa, que sucede durante el periodo después de que las crías nacen del huevo, se establece la apariencia de un macho o de una hembra. Y finalmente, en la cuarta etapa es en la que se manifiesta la diferenciación mediante procesos fisiológicos y de comportamiento implicados en la biología reproductiva de la especie. El descubrir los mayores secretos de los reptiles no ha sido tarea fácil para los investigadores, quienes han estudiado este proceso desde 1980, año en que se publicó la primera revisión de determinación del sexo en reptiles. Se lograron identificar 2 mecanismos de determinación sexual: los genéticos, que se determinan al momento de la fertilización, y los ambientales, que son dependientes de la temperatura. En la determinación sexual por el ambiente, la temperatura es un factor que afecta procesos a nivel molecular, bioquímico y fisiológico. En reptiles como lagartijas, serpientes, tortugas o cocodrilos, influye en su metabolismo, el desarrollo embrionario, el crecimiento de los organismos, la actividad diaria, la tasa de reproducción y en algunas especies incluso el sexo. Este fenómeno de determinación del sexo dependiente del ambiente no es único, ya que también ocurre en algunos peces. Existe un juego constante entre la determinación del sexo por los genes y la determinación del sexo por el ambiente, ya que no parece ser tan estricta en quién puede o no presentarse. En muchas ocasiones, la temperatura de incubación puede sobreponerse a los mecanismos que sus genes tienen planeado en algunas especies de reptiles. Actualmente se han descrito 3 patrones de determinación del sexo, los cuales se describen a partir del número de machos y hembras nacidos de una nidada, producidos como resultado a la exposición de los huevos a varias temperaturas de incubación. El primer patrón conocido es macho-hembra, en el cual las bajas temperaturas producen un mayor porcentaje de machos y las altas temperaturas producen un mayor porcentaje de hembras. El segundo patrón, hembra-macho, es lo contrario, ya que aquí las bajas temperaturas darán como resultado un mayor porcentaje de hembras y las altas temperaturas producirán un mayor porcentaje de machos. El tercer patrón, hembra-hembra-macho, involucra que un mayor porcentaje de hembras se produce tanto a altas como a bajas temperaturas, mientras que a temperaturas intermedias el sexo se inclinará hacia los machos. Los 3 patrones tienen al menos 2 características en común: una donde existirá una temperatura ideal y la proporción de sexos tanto de machos y hembras será 1:1. Y en la otra existirá un rango transitorio de temperaturas en el cual producirá individuos sesgados hacia un sexo. Esto lo descubrieron gracias a un experimento en que utilizaron la tortuga Mauremys revesi,
que es de agua dulce. Hallaron que de un extremo al otro de un huevo podía haber una diferencia de hasta 4.7 grados centígrados en el pico más alto del día. Esto significa que la tortuga podía moverse dentro del huevo de un lado a otro para influir en su sexo futuro. Para comprobarlo, utilizaron capsaicina química, una sustancia que interfiere en la habilidad de los reptiles para detectar la temperatura en el huevo, reduciendo la posibilidad de moverse debido a las temperaturas, controlando de esta manera la cantidad de hembras y machos que se obtendrán por puesta. Mucho se ha evolucionado acerca de la reproducción de las tortugas, sobre todo en lo que va al tema de la conservación para especies vulnerables. Por eso es que se han desarrollado tecnologías para la reproducción en cautiverio. A continuación hablaremos de las características de las incubadoras que se utilizan para la reproducción. La razón principal por la que se incuban los huevos de manera artificial es para maximizar el número de eclosiones, ya que al dejar los huevos incubarse de manera natural, estos podrían ser comidos por depredadores u otros ejemplares que vivan en el encierro. Están expuestos a las condiciones del medio, que en ocasiones pueden ser severas, ya sea inundaciones o lo contrario, sequías. Y además, se puede tener mejor control sobre la incubación, eclosión y registros de estos nuevos individuos. Algunos puntos que se deben tomar en cuenta para la correcta incubación son los siguientes. Sustrato. Este deberá ser inerte y estar desinfectado y que absorba agua. Temperatura de incubación. Esta debe ser cuidada especialmente en especies que tienen determinación del sexo por temperatura, y será importante que se respeten los porcentajes de machos y hembras que existen en la naturaleza y también incubar machos. Esto sobre todo en los temas de reproducción de tortugas para conservación. Las incubadoras deberán estar libres de contaminantes y de plagas. Estas deberán de limpiarse muy bien, por lo menos cada 3 meses, y desinfectarlas para evitar los brotes de hongos y bacterias, así como controlar moscas y hormigas y otros insectos que pudieran atacar a los huevos. Humedad. Esto no resulta tan crucial si se trabaja dentro del área de distribución natural de los organismos, pero en temperatura de sequía se deberá humedecer los sustratos para evitar que se desequen y que mueran los embriones. Y en temporada de lluvias se deberá mantener una humedad baja para evitar los brotes de hongos. La humedad deberá ser de 40 a 60% en huevos de cascarón suave y de 70 a 90% para huevos de cascarón duro. Contenedor de los huevos. Estos huevos se deberán depositar sobre un sustrato, como ya se había mencionado anteriormente, que puede ser vermiculita, agrolita, arena, etc., o lo que se tenga disponible que cumpla con los requerimientos del sustrato antes mencionados. Este se deberá colocar en un contenedor lo suficientemente grande para que quepan los huevos. Ventilación. Los huevos tienen que tener acceso al aire para poder desarrollarse, y la incubadora deberá tener buena ventilación para evitar los brotes de hongos y bacterias. Los huevos no deberán voltearse desde que empiece la incubación, ya que esto puede matar a los embriones. Una manera fácil de saber qué lado va hacia arriba y qué lado va hacia abajo es haciendo una marca en forma de cruz sobre la parte de arriba. Aunque se marquen los huevos, es muy importante mover lo más mínimo los huevos, ya que, como se menciona antes, esto podría matar a los embriones. Como datos adicionales,
Los huevos no se limpian antes de incubarlos y sobre todo se debe llevar un registro de cada puesta. Hormonas utilizadas en la puesta de huevos. Como ya hemos visto a lo largo del video, las tortugas tienen mecanismos que determinan el sexo de su descendencia, principalmente por genes, pero también por factores físicos como la temperatura. En todo este proceso también interfieren las hormonas, y gracias a los avances científicos hemos podido descifrar, aunque todavía no del todo, las hormonas que intervienen en el proceso de la puesta de huevos. Todos estos datos también son muy importantes y relevantes para poder realizar una mejor reproducción de los organismos y para poder asegurar la descendencia y la variabilidad genética. La mayoría de los reptiles carecen de cromosomas sexuales y en ellos la temperatura de incubación durante un periodo crítico de desarrollo embrionario, conocido como periodo sensible a la temperatura, por sus siglas PST, es el factor que determina el sexo de los embriones. Este proceso se conoce como determinación sexual dependiente de la temperatura, o TSD por sus siglas en inglés. Sin embargo, a pesar de que la temperatura es el factor crítico para la determinación del sexo, este proceso sí está controlado por genes. En estudios realizados en organismos que presentan TSD, tanto de diferenciación sexual como de reversión sexual, se ha visto que el estradiol y otras hormonas esteroides juegan un papel central. Por otro lado, también se ha visto que al tratar embriones de reptiles con testosterona, se puede inducir el desarrollo ovárico incluso a TPM, que es temperatura promotora de machos, mientras que al tratarlos con andrógenos no aromatizables, se produce un efecto masculinizante, apoyando así la hipótesis de que el desarrollo ovárico inducido por testosterona es el resultado de la aromatización de esta hormona a estradiol. La enzima citocromo P450 aromatasa cataliza la síntesis de estrógenos a partir de andrógenos, y se ha comprobado que la expresión y la actividad de esta enzima varía con la temperatura, mostrando un incremento exponencial en las gónadas de hembras y niveles de expresión o actividad más altos en el ovario que en el testículo. Esto tanto en tortugas marinas como en tortugas de agua dulce. De esta manera podemos ver que la temperatura afecta también qué hormonas se van a presentar para dar lugar a un macho o una hembra, lo que nos permite manipular estas variables para obtener la descendencia adecuada. Estos estudios aún carecen de más información al respecto, pero son un paso más en camino a la mejora reproductiva de estas especies de tortugas, tanto marinas como de agua dulce, muchas de las cuales ya se encuentran en un estado vulnerable en su medio natural. Con ayuda de los centros de investigación y de las unidades de manejo alrededor del país, o UMAS, esperamos que estos experimentos sigan y podamos obtener los resultados esperados para el bien de estas especies acuáticas. Con esto último concluimos el video de hoy. Espero haya sido de su agrado y comprensión. Y nos vemos hasta el próximo video.